Para este día vamos a considerar un tema que es un tema fascinante, porque es un tema que nos da esperanza. Ciertamente volveré. Y vamos a ir a San Juan capítulo 14, pero antes de ir ahí, vamos a invitarle a que nos acompañe en una oración porque queremos escuchar la palabra de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias por estas promesas maravillosas. Hoy queremos considerar esta que es una promesa que debe arder en nuestro corazón con el deseo de que se cumpla, porque se va a cumplir. Ayúdanos a estar preparados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, el día de ayer, vamos a comenzar con esto, dejábamos la historia sobre el hecho de que los discípulos están en la cena, ven a Jesús hacer algo que ninguno de ellos había querido hacer, porque hay que decirlo, no es que no pudieran, es que no quisieron hacerlo, y Jesús tiene que mostrarles qué es lo que significa ser un seguidor de Él, lo hace con su ejemplo. Pero luego, pastor, antes de San Juan capítulo 14, en los versículos 36 al 38 de San Juan 13, aparecen estas palabras en las que le dice Simón Pedro al Señor, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Ahí Pedro hace una proclama que Jesús tiene que ayudarle a comprender un poco cómo es su corazón, porque le enseña que va a negarlo. Claramente les está hablando ya de este momento terrible que vendrá en unas horas, pastor, la cruz. Y en ese contexto aparecen estas palabras, versos del 1 al 3 de San Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pastor, estas palabras del Señor Jesús, ¿cómo debieron haberlas recibido los discípulos para ponerlos en ese contexto? ¿Y qué significaron para ellos que estaban quizás un poco en este momento con un corazón turbado, justamente como lo dice el texto? Correcto. Creo que aquí nosotros, continuando con la sección que comenzamos de San Juan capítulo 13, y en el versículo 1 habíamos visto que estaban por desarrollarse, desencadenarse los eventos que iban a llevar a Jesús hacia la cruz. Él está preocupado por sus discípulos y es bien interesante que mucho del material que tenemos aquí es único, sí, del Evangelio de Juan. ¿Por qué razón? Antes de responder algunas preguntas, regresemos al aspecto histórico de este libro de Juan, porque Juan está interesado en la segunda generación de cristianos, aquellos que ya no iban a tener algún testigo presencial de la vida y del ministerio de Jesús. Juan también estaba llegando a sus últimos días y los cristianos se iban a poner tristes, así como ellos, los discípulos, se pusieron tristes al saber que Jesús ya no iba a estar con ellos. Entonces este evangelio es escrito para nosotros, amén, prácticamente para nosotros que no tenemos la presencia de Jesús físicamente, pero que tenemos su palabra y tenemos su promesa, que es lo que ahora aparece aquí en San Juan capítulo 14. Entonces, habiendo puesto ese contexto histórico, el porqué de este libro, entramos a una de las promesas de Jesús más amadas, más acariciadas por los creyentes. Bueno, este es un texto que yo lo memoricé desde que estaba pequeño. Creo que toda persona que ha crecido en la iglesia o ha entrado joven ha tenido la oportunidad de memorizar esta promesa, San Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3, y tengo que destacar algo. Aún antes de esa predicción que Jesús hace de la negación de Pedro, sucede algo. Judas ya había abandonado la presencia de Jesús, había salido de la presencia de Jesús y de los discípulos. Y es ahora, y noten esto,
es ahora la primera vez que Jesús habla, tal vez, no sé, diría yo en todo su ministerio, de una manera más íntima con sus discípulos, porque ya no estaba Judas. Wow. Miren, pónganse a pensar en todas las implicaciones que eso nos está teniendo. Entonces es la primera vez que Jesús puede ya hablar libremente a sus discípulos, porque ya no está Judas, ya no está Judas. Solo pónganse, reflexiones en qué implicaciones tiene eso. Ahora Jesús hace esta promesa maravillosa que tristemente, yo siempre que he estudiado esto, yo digo, bueno, ¿qué sigue después de San Juan 13? San Juan 14, obviamente. Pero la cosa es que ya Judas no estaba aquí en este momento que Jesús pronuncia esa promesa. O sea, Judas, después de eso sabemos que salió, pasó todo lo que pasó en el Getsemaní, entregó a su maestro, se ahorcó. O sea, Judas murió sin haber escuchado todas estas promesas maravillosas, porque se alejó de Jesús. Esto es algo triste, mis queridos hermanos, y nos hace reflexionar del peligro de abandonar a Jesús. No solo estoy hablando de abandonar la iglesia, porque en realidad el que abandona la iglesia primero abandonó a Jesús. Después abandonar la iglesia solo es una manifestación visible de algo que ya ocurrió en su interior. Pero entonces, esto es bien importante que lo comprendamos. Y ahora Jesús habla claramente de que Él tiene que irse, pero prepara a sus discípulos y les dice que Él va a regresar. ¿Sabe que esta promesa que nosotros conocemos muy bien y que Él dice claramente aquí en el versículo 3, vendré otra vez? En realidad, es bien interesante. Ustedes pueden leer en su lección, hay una construcción en el idioma original en que esto fue escrito en el griego que es como un presente que se le está diciendo, o sea, estoy viniendo. Es algo que ya se está realizando. Pero es que yo veo algo también acá. Aquí veo que esta promesa se cumplió, tuvo un cumplimiento espiritual y tendrá un cumplimiento literal, físico, en la segunda venida de Cristo Jesús. Pero ¿cuándo fue el cumplimiento espiritual? Porque a partir de este capítulo 14, que ya Jesús habla íntimamente, mire, estos capítulos 14, 15, 17 de San Juan tienen unos mensajes extraordinarios que solo son para discípulos. Ojo, solo son para los que se quedan, solo son para los que permanecen, no para los Judas. Es para los que se quedan. Entonces, noten esto, que en toda esa sección, bueno, y San Juan capítulo 16, por supuesto, hablan acerca del Espíritu Santo. O sea que Jesús regresó a los discípulos. Esa promesa se cumplió tan pronto como ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero eso fue en una manera espiritual. Pero por supuesto que esto se va a cumplir literal cuando Jesús venga por segunda vez. Y pastor, cuando escuchamos esta promesa, nosotros tal vez nos cuesta situarnos realmente en el momento, porque esto es antes de la cruz. Esta promesa todavía no ha pasado de que Jesús fue apresado, no lo han apresado, no ha sido juzgado, no ha sido crucificado. Quizás Jesús les da esta promesa para que digan, pase lo que pase, yo voy a cumplir. Pero pastor, nosotros, y me gustaba ese énfasis que también se hace en la lección, no solo creemos en esta promesa porque sabemos que las profecías bíblicas se han cumplido, creemos en esto por quién hizo la promesa. De nuevo aquí volvemos entonces al tema de por qué Juan presenta a Jesús de la manera que lo presenta en el prólogo. ¿Qué nos debería decir esto sobre cómo confiar en la persona de Jesús que nos ha hecho esta promesa? Tal como hemos estado estudiando este trimestre, que la presencia de Jesús debe ser real para el creyente, el testimonio a través de las palabras de Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo debe ser tan real que nosotros no debamos dudar de que estas palabras son así. Y cuando nosotros confiamos en el que ha pronunciado esas palabras, nosotros podemos estar seguros que se van a cumplir. Por ejemplo, cada uno de nosotros conoce diferentes
historias de promesas que han sido hechas y no se cumplieron. Sí. Pero conocemos de personas que cuando dijeron, mira, yo voy a hacer esto, lo hicieron. Y estoy recordando aquí la historia de un niño que estaba ahí en el río, gran río del Amazonas, estaba ahí en un puerto abandonado. Unos misioneros pasaron por ahí, vieron a este jovencito probablemente y entonces le dijeron, ¿y qué estás esperando aquí? ¿O qué hace? Y dice, estoy esperando que venga una embarcación para llevarme. Y los misioneros le dijeron, no, aquí no pasa ninguna embarcación, ya este puerto está abandonado, en desuso. Y él aseveró y dijo, no, yo estoy esperando aquí. Y bueno, en lo que estaba en la discusión, los misioneros querían llevárselo porque lo veían ahí abandonado. De repente vieron que una embarcación se acerca. Y entonces el niño dice, ahí viene mi papá, dice. Y los misioneros le dicen, ¿cómo tú estás seguro? Porque él es el capitán del barco, dice. Entonces el niño estaba seguro, su papá le había dicho, o ese jovencito, yo voy a pasar aquí a recogerte, y él sabía que su padre no lo iba a dejar abandonado. Entonces, creo que cuando nosotros conocemos a Jesús personalmente, mire, ya cuando aceptamos a Jesús, nos ha limpiado nuestros pecados, nos ha liberado de la condenación, de la culpa que sentíamos, y ahora tenemos paz. Si Él hizo eso en mi vida, ¿por qué no va a cumplir que dijo que va a venir otra vez? Amén. Pero esto me lleva un poco más a las profecías en general, y hay un texto, no lo leímos, pero hoy lo vamos a leer, está en San Juan capítulo 13 y el versículo 19. Que dice de la siguiente manera acá, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Muy bien, noten ustedes que esto habla acerca de las profecías y nos dice que tienen un doble propósito. Número uno, cuando Jesús dice esto, os lo he dicho antes, si nosotros entendemos las profecías, no es solo para conocer o saber qué va a suceder, sino que tiene que cambiar la manera como vivimos ahora. Por eso no es de extrañar que a partir de toda esta sección Jesús hace mucho énfasis en cómo sus discípulos deberían vivir y en una vida de amor y de servicio. No solo porque conozco esta profecía. Claro. Recordemos, los judíos, los líderes judíos tenían las profecías y las conocían muy bien, sí, aparentemente, pero conocían tanto detalle que cuando las profecías estaban cumpliéndose ante sus ojos, no las recibieron. Yo temo que muchos están tan preocupados en tantos detalles, o que algunos, y cómo creen que van a suceder las cosas, que cuando estén sucediendo o ya están sucediendo, piensan que no es el cumplimiento y están esperando otra cosa. Porque el propósito de la profecía es, uno, cambiar la manera como yo vivo hoy. Amén. Y número dos, marcar esa confianza en ese Dios que hizo el anuncio, y cuando sucede, mi fe no comienza, mi fe todavía se fundamenta más, crece más cuando yo veo que esas profecías se han cumplido. Amén. Entonces, eso es lo mismo que también estaba sucediendo aquí en el capítulo número 14. Muy bien, entonces todavía quedará un poco más de estudiar, la verdad hay mucho tema que cubrir, quédese con nosotros porque todavía vamos a ir un poquito más despacio en el capítulo 14, el día de mañana hablaremos justamente sobre ese yo soy el camino, la verdad y la vida, así que atentos a estas lecciones. Por hoy, pastor, me gustaría que orara por nosotros para que nos apropiemos de esta promesa por quien la dijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él la ha cumplido cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, como usted decía, me gustaba mucho eso, y justamente por eso la cumplirá. Su cruz es la garantía de que se va a cumplir su regreso tan esperado. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú tienes promesas maravillosas para los que creen, para los que confían, para los que se quedan, para los que no abandonan. Por eso nosotros queremos también hacer nuestras esas promesas de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que si hubo una primera venida y todo lo que esa primera venida logró, aún a costa del sacrificio, sabemos que hay una segunda porque nos habla de ya una gloria que va a ser revelada y que va a culminar con ese gran evento de la salvación.
Bendícenos, Señor, ayúdanos a ser parte de ese grupo que te espera en el nombre de Jesús. Amén.